Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos muy cerca de la Navidad, así que una feliz Navidad para todos. Los temas que vamos a tocar este martes y inclusive la próxima vez que me toque van a estar bastante relacionados con este tema. El primer punto va a ser tomado de Lucas, la narración de Lucas sobre este evento. Vamos a tocar aquí entonces, en primer lugar, la anunciación a María. En segundo lugar, lo que Dios prepara, que es el viaje que ellos harán. Y en tercer lugar, las praderas de Belén. Comencemos entonces. La anunciación. Y aquí tenemos los versículos. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo a María: No temas. Le dio miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué bueno cuando hallamos gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Qué mensaje, ¿no? Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, no había tenido relaciones todavía. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A ver, María, vamos a focalizarnos en esta narración. En realidad Lucas, el doctor Lucas, toma muy en particular la experiencia de María. Recuerden que él es médico, no conoce a Jesús. Sí, a María después la conocería, pero él se acopla con Pablo en sus viajes y después viene a Jerusalén y él hace investigaciones. Lo dice así cuando introduce su carta, su evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Él le manda a un amigo, Teófilo, aparentemente en Roma. Él investiga y él dice que investiga. Y él le llamó poderosamente la atención, entiendo yo por su especialidad, justamente este embarazo de virginal. No, es una cosa que nunca había sucedido en la medicina, tampoco ha sucedido después. Entonces para él habrá querido investigar y lo hace específicamente con con matemática, ciencia, para ver esto que pasó. Es una adolescente comprometida con un técnico artesano. Recordemos que si bien se traduce como carpintero, en realidad la palabra en el original es tecnos, es un técnico posiblemente vinculado de alguna manera a la madera, pero de ninguna manera es el carpintero simple de Nazaret. Es un técnico que estaría vinculado a las obras grandes que estaba haciendo en ese momento Herodes. Va preparando ella su ajuar para su próxima etapa en la vida. Está enamorada, sueña, ¿sí? Con el que va a ser su esposo, pero su sueño tiene un rudo despertar. La presencia de uno de los seres celestiales más emblemáticos, con pocas pero significativas apariciones, este se presenta. Y Gabriel ha aparecido a nada más y a nada menos que a Daniel con sus increíbles revelaciones que le da. Es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo a Zacarías, aquel que de la cual esa pareja de él y Elizabeth nacerá Juan el Bautista. Entonces, realmente es un personaje muy, muy importante. Y ella, claro, queda asombrada. Pobre piba, es una chica, posiblemente tendría 15 años en aquel entonces, José tendría 18. Y claro, ¿cómo puede ser esto? Les aclaro que este es el punto, por ejemplo, que los musulmanes no coinciden para nada, no pueden, esto no lo pueden tolerar, pero bueno, Dios actúa de esa manera. Pero hay tres datos, y esto es muy importante para convencer a esta piba y a nosotros también.
certeros que finalmente convencen a la chica. Primero, tendrá un hijo varón. Y se llamará Jesús y será hijo del Altísimo. Se podría estar embarazada, pero sin saber el sexo hasta el día del nacimiento. Aquí dice, es un hijo varón. ¿Cómo saber eso? Hasta hace muy poco, bueno, relativamente poco, no se sabía el sexo, hasta muy poco antes del nacimiento. Pero en aquel entonces, la única vez que se sabía realmente el sexo era cuando nacía. Así que esto sí está hablando a las claras de que aquí hay alguna intervención distinta, no humana, digamos, porque este preconocimiento de este mensajero de parte de Dios, un hijo varón. La segunda es, lo que le sorprende es que ya tiene nombre, Jesús, dice. El nombre se definía luego de ver la personalidad del ser que nacía. Hasta ese momento se le llamaba como Bar y se le agregaba el nombre del padre. En este caso, por ejemplo, será Bar José. Tenemos varias instancias en el Nuevo Testamento, Bar Jesús, Bar Abbas, etcétera, etcétera. Pero esta es la costumbre, o sea, el segundo punto importante es que ya tiene nombre y se va a llamar Jesús, ya desde entrada. Este es el segundo punto que le convence a María. Pero lo más asombroso todavía es el propósito de esta criatura. ¿Para qué está viniendo? Dice, es hijo del Altísimo. No solo eso, sino que es heredero del trono de David, su padre. Es un príncipe, básicamente, en ese sentido. Esto se engancha, por supuesto, con lo que después hacen los magos, que después vendrán. Pero, entonces, estas tres cosas confirman a María. En primer lugar, que va a ser un varón. En segundo lugar, que se llama Jesús de entrada nomás. Y el tercero es, definitivamente, cuál será la vida de este ser que nace. Cosas que asombraron totalmente a María, por supuesto. Y estos tres datos le confirman a María que esto es una cuestión, esto es de Dios. Lo que Dios prepara. Y aquí tenemos la lectura, que es Lucas 2.1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto es un sistema que venían los romanos, siempre tuvieron mucha técnica en cuanto a cobrar impuestos. Vemos los publicanos, tenemos la historia de Mateo mismo en todo esto, el saqueo, o sea, eso nos da mucho contexto y nos aclara bien cuál era el ambiente. Siempre se cobraba así en términos generales, la población, bueno, tal poblado, digamos, Nazaret, tenía tantos habitantes, perfecto, tanto es el impuesto, y así, tenía otras reglas, pero básicamente es así. Pero lo que impone esto es ahora un impuesto personal a la persona, no tanto a la comunidad, sino cada uno debía pagar un impuesto. Bueno, lo de impuestos ya sabemos, pero esta es la idea que había. Entonces había que hacer un censo de población para ver quién es quién y de qué familia es y de qué está viviendo. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad para cumplir este censo, y estaba vinculado a la familia donde venía. Y en el caso de José, por ejemplo, está vinculado a la familia de Belén, a la familia de David, por ende, un descendiente de David. Entonces, Belén era el lugar donde habría que hacer los registros. Y dice que José subió de Galilea para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y seguimos, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos versículos me hacen acordar cuando yo estaba en la escuela dominical y teníamos que recitar este tipo de cosas para Navidad, y te quedan, por supuesto. Uno rememora un poco esa etapa en la vida de uno. Esto es lo que dicen las Escrituras. Miremos un poco qué hay detrás de esto. En efecto, María está embarazada, pero no de José. La profecía había dicho que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
todo muy interesante, sí, perfecto, pero aquí hay una adolescente embarazada. Y sabemos eso, las miradas vecinas de un pueblo relativamente pequeño como era Nazaret, no solo serían para María, sino también para José. Y una situación realmente embarazosa. Surge un respiro. Y aquí me llamó la atención ahora estudiando este tema, ¿no? Para mí preparado por Dios, por supuesto. Hay un censo romano, como recién acabamos de leer. Y cada uno debe ir a la ciudad de sus ancestros. En realidad, técnicamente, podía ir José solo para hacer el registro, en fin, era el que trabajaba, etc. Pero decidieron ir juntos. Y de paso, salir del ambiente bastante tóxico ya que tenía Nazaret y, por decirlo así, perderse el anonimato de Belén. Nazaret siempre tuvo una cuestión con Jesús, no lo recibieron demasiado bien. Finalmente, cuando grande, deja Nazaret, se instala en Capernaum, que es otra historia, y esto es lo que venía, porque atrás había toda esta cosa, y para mí fue un alivio, para tanto para José como para María embarazada, salir de ahí. Fue realmente difícil, pero ella podría haberse quedado, pero optaron ir juntos. Qué bueno que es cuando la pareja va juntos en todas estas cuestiones, avanzando, por decirlo así, dentro del plan de Dios. El doctor Lucas aclara que estaba encinta, o sea, en estado avanzado de embarazo. No solo un comienzo de embarazo, sino ya muy avanzado el embarazo. Y tendrían unos 5 días de trabajoso viaje para hacer los 100 kilómetros aproximadamente que los separaba Nazaret de Belén. Día y noche, los dos solos. Y hay mucha gente que está yendo en este camino. Los otros que iban con el mismo fin apuraban el paso, por supuesto llegaban antes. José no puede apurar el paso porque está muy lento todo esto y tiene que ir con mucho cuidado. Podrían haber transcurrido, o recorrido, mejor dicho, 30 kilómetros por día, pero obviamente no pudieron hacer ese ritmo en los estados, en el estado en que estaba María. Ya todo estaba acopado cuando llegan. Ni el más humilde aposento estaba disponible. Y nadie quería dejar su lugar. Tal vez el mesonero se apiadó de la niña y con pesar sugiere el único lugar disponible, el cobertizo para animales. Algunos dicen que era la planta baja, que es muy factible. Otro que sería un cobertizo que estaba afuera, también por la gran cantidad de animales que tenían. Así que entonces, tal vez en la quieta noche, se escucha venir del lugar menos esperado el llanto inconfundible de un recién nacido. Tal vez con lágrimas de emoción, José le pasa las telas que María había cuidadosamente preparado y María lo envuelve en los pañales. Es que qué hermosa expresión, ¿no? Eso sí te queda mucho en la memoria. Un comedero en desuso, tal vez. Sería la cuna del Hijo de Dios, hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué bárbaro, ¿no? El mismo Hijo de Dios, envuelto en pañales, bueno, pero acostado en un comedero, en un pesebre, en un comedero, tal vez en desuso, con los animales ahí, en ese cobertizo. Aquella noche de paz cambió la historia, cambió la prehistoria y la poshistoria, porque nos dice que aquel Jesús ya estaba en la creación. Juan mismo lo dice cuando introduce su evangelio. Y por supuesto, Juan mismo después nos lleva en Apocalipsis a la poshistoria. O sea, ¿qué se viene después? Qué increíble. Y dan tanta humildad y sencillez. Este Hijo de Dios, vulnerable, por cierto, entra al mundo que no lo quiere. Y Satanás en particular. Pero vamos a otra escena que aquí Lucas también nos narra, en las praderas cercanas, y vamos a la lectura bíblica. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman,
porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas nuevas? Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, o sea, en la ciudad de Belén. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres, etcétera, etcétera. Qué hermosas frases, ¿no?, que recordamos siempre en esta época. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Como tantas otras noches, acá vamos al comentario, parecía que pasaría sin incidentes para el pequeño grupo de resignados pastores. Y ahora vamos a mirarlo, ¿qué eran los pastores? Acá nosotros hoy tenemos una figura medio romántica de todo esto, pero la realidad, en toda la Biblia casi, Antiguo y Nuevo, eran marginados de la sociedad. Eran excluidos de la vida social por su aspecto, un poco como el gaucho del Martín Fierro, un personaje así aventuresco y un poco la sociedad los rechazaba, y estos eran los pastores. Eran ignorados por los pulcros ciudadanos. Ya había puesto aquí ninguneados, pero no quería usar una palabra tan así. Eran ignorados. Y eran inaceptables para los religiosos, inclusive se les restringía su ingreso a ciertos lugares. Y su vida transcurría aquella noche como tantas otras. Tanto estar con las ovejas y los animales ya tenían olor a esos animales, ¿no? Por eso eran, no, a estos Dios se aparece. Qué hermoso. Algunos cabeceaban, porque la noche se hace larga, otros no tanto, pero están ahí, calentándose un poquito con su fueguito. No fue el sonido, sino la luz incandescente que se focalizó en el grupo. Así viene la narración que hace aquí Lucas. En un instante estaban todos despiertos, pero cegados, asustados, paralizados. Y escucha, no teman, tengo buenas noticias. ¿Cuáles son? Acaba de nacer en Belén un Salvador, Cristo el Señor. Sus ojos fijos en el mensajero, sus mentes procesan. Y bueno, ¿pero qué tienen que hacer para eso? Con eso. Deben ir para verlo. Y lo van a ver envuelto en pañales. Y bueno, sí, un bebé sí. Pero acostado en un cordero en un pesebre. ¿Cómo puede ser? No puede ser eso. Será acostado en una cunita, en algo mejor. Pero ya el pesebre ya les da la idea de algo relacionado con animales. No tienen tiempo para pensar en realidad, porque instantáneamente una inmensa multitud de ángeles, el coro más grande jamás convocado para el grupo más pequeño jamás reunido. Gloria a Dios en las alturas. Qué hermoso. Qué hermoso que estas cosas llegan a esta gente de poca instrucción, de marginación de la sociedad, pero Dios les llega a ellos, en primer lugar, para avisarles. El compacto grupo van recorriendo las oscuras callejuelas de la dormida Belén. No saben exactamente a dónde tienen que ir, pero mientras están en el silencio, el llanto del bebé los orienta, que proviene justamente de un cobertizo. Entran sin pedir permiso, porque el lugar de los animales era su ambiente, ¿sí? Si hubiera tenido que entrar al mesón o al hospedaje, tal vez ni siquiera los iban a dejar entrar antes que se aseen un poco. Pero este era el lugar de los animales, ese es su ambiente, y bueno, entran. Qué hermoso verlos así, asomarse. Tal vez José los miraba de reojo, pero María muestra con orgullo su recién nacido. La escena me encanta imaginarla, ¿no? Y balbuceando con entusiasmo, narran lo acontecido en los prados cercanos. Y quedan absortos ahí. Y
Ya José también se aproxima seguramente y quedan mirando, porque se está cumpliendo lo que acaba de decirles el ángel, el bebé envuelto en pañales en un pesebre. Y salidos de allí contaban a todo aquel que quería ir y a los que no querían también, no importa, ellos tienen que contar, ellos tienen que decir, no paran de hablar. Su vida nunca fue la misma a partir de esa noche de paz, después de haber conocido al Salvador. Y nosotros tampoco. Por eso digo, las buenas nuevas que tenemos. Y feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga y espero que descubran aquel Jesús que vino, nació en Belén, fue visitado por los pastores y se maravillaban tanto que no paraban de hablar. Nosotros tampoco podemos parar de hablar de lo que es el mismo Jesús, que después creció, vivió, murió en la cruz, resucitó y hoy está en la gloria celestial. Y nosotros como cristianos seguimos este hermoso mensaje de esta Navidad, las buenas nuevas de salvación. Feliz Navidad para todos y que Dios les bendiga muy ricamente.